Bienvenidos a Todo Pasa, amigos. Aquí estamos arrancando el... ¿Qué día es hoy? Hoy somos miércoles. No puedo creer que hoy es miércoles. Estuve creído toda la mañana que era martes. Algo me descarajinó. ¿Les pasa esto que se les descompagina y ya toda la semana... Los feriados te cambian la vida, ¿no? Y de golpe te llega el viernes, pero no hubo feriado esta semana. Importa, pero generalmente. Pero acaso, como me tomaré un fin de semana larguirucho próximamente, en este verano en el que prácticamente no hemos parado, solo unos días para Año Nuevo, un poquito en Mar del Plata, ahora 3 noches también me voy a ir afuera. Me descompaginan un poquito lo que viene, que es estar todos conectados con este programa que amamos hacer. Muy contento, pero con un resfrío que no se me va, producto acaso del aire acondicionado. No, dormí con aire acondicionado en 25 hace 2 días. No sé si esto me provocó el daño. Para mí el problema es el aire acondicionado. El aire acá adentro, no va a apagar yo. Sí. 10 minutos Gonza me está tirando un cuchillo. Para mí la combineta entre aire acondicionado y calor extremo, o calor simplemente, te puede llegar a voltear. Yo lo sufro mucho, por eso uso ventilador. También es cierto, no quiero ponerme en lechucín, pero hay una bolita de COVID dando vuelta por ahí que te puede llegar a dar un golpe. Algo aparte, una patadita. algún virus, ¿no? Dando vuelta, alguna bacteria, acaso hay como unos resfríos dando vueltas. Exacto. Me parece que vi varios. Yo, que no soy de resfriarme nunca, ayer debo haber estornudado unas 25 ¿Y no será veces el virus de la buena música? Porque ayer tuvimos realmente una nota maravillosa, te digo, para si alguien no tuvo la oportunidad de verla, con un momento musical excelso, con el maestro Antonio Ríos y el queridísimo Maxi Truso, acompañado por Tracy. Y 2 bailarinas que trajo el maestro, quien nos regaló en una anécdota imperdible la génesis, la creación, el origen de Nunca Me Faltes. Exactamente. Que viene de un romance. Sabemos que él es un romántico empedernido. Mira, se ve que no está. Y un cantante sin igual también. Sí. La fusión con Maxi Truso fue una sorpresa, pero... Qué momento cuando se pone medio dance, ¿no? Con Tracy en las bandejas. Está es bueno, un momentazo. Está bueno para contarle de todos los tiempos. Para hacer un mea culpa, porque nosotros hay algo que no la vimos, y es que cuando llega Tracy, la novia de Maxi, No Fighting, pone unas bandejas y unos auriculares, y la verdad es que deberíamos hablar de un lugar como DJ y no le entrevistamos. Venimos de Mar del Plata, de encontrarnos con un Chacal, un Paco Galván, un Juaco Vítola, que nos cantan La Gilada. Sí, está muy bueno. Y tenemos la posibilidad de saludar a Norman Cook. No lo puedo creer. Que ya lo estoy viendo, Que pase directo. Vino con toda la monada. Esto es un placer porque Fatboy Slim está en nuestros estudios, queridos amigos. Es un momento histórico de nuestro programa, lo entrevistamos vía Zoom el año pasado, pero ahora lo tenemos mano a mano. Emilce, Clemente, Norman. Nice to see you again. Llegó Norman Cook. Remembers. Nos recuerda. Here. That's your place, man. That's My it, man. Bienvenido Fatboy Slim, Norman Cook. No la puedo creer. No, espectacular. I can't believe it. Bienvenido. Estamos muy contentos, vas a hablar en inglés. Clemente va a ser el traductor. I'm going to translate. You can tune your volume there. Lovely, thank you. I'm not a translator. If you want to touch here to control some your sound, your volume. I'm all good, thank you. It's okay. You took off your shoes. I took, Yeah, that's okay. That's it's getting to character. The beach. Okay, para entrar en personaje. Exacto, necesitamos saber cuándo llegó, qué hizo, qué vio, cómo está en la Argentina. Sí. That's how I go from aging Norman, who's just got off a 25-hour flight, into Fatboy Slim. Okay. Así es como el Norman que está cumpliendo años viene de un vuelo de 20 y pico de horas para entrar en personaje. Se saca los zapatos. Pero pará, la primera entonces tuvo muchos seudónimos. Me gustaría que sin repetir y sin soplar, largue todos los seudónimos que se acuerde. Okay. It's difficult. You have all along your career lots of names, lots of surnames. I don't know how to say it, but you know. Do you remember all of them? Yeah. Time. Can you say? Okay. Fatboy Slim. House Martins, Beats International, Freak Power, Mighty Dubcats, Pizza Man, Cheeky Boy, son of Cheeky Boy. Are you going to tell me the rest? In the middle. No, hold on. There's a load on the internet that are actually true. Hay un montón en internet que no son verdaderos. Mostrando nuestra data para que desmientan. Like a lot of things on the internet, not all of it is true. Como muchas cosas de internet, no todo es verdadero. Creo que va a ser difícil detectar cuáles son las verdaderas. Son of a Cheeky Boy, hijo de un cachetón. That was me. That's cool. Okay, está bien. Pizza Man.
Oh, the Stomping Pond Frogs. That was my first band. Yeah. Stomping Pond Frogs. Stomping No sé Pond bien, que es Frogs. algo de... La rana del ping-pong, Sí, se llama la primera sí. banda, no sé. Cualquiera. Hobblefoot Scratcher. No, that's not me. Ok, el rascadorro de pies, ese no. No, Ese no. Could be you. DJ Quentox was that was when I was a hip hop DJ. That was my DJ name. Era un DJ DJ Cuento, hip cuando hop. era Hip-hop. hip hop. The Ox That Rocks. Ok, excelente. Sí, DJ Quentox viene de Quentin. I assume it comes from Quentin. Yeah. We are talking about the 90s, early 90s. Estamos My hablando del previous principio. day. Yeah, the Drunk Soul Brother was one show at Glastonbury. Ok, Drunk Soul Brother, Es el lo que hermano dice la del- canción del Rockefeller Skunk. Claro, es lo que dice Claro. What You The See Drunk Soul en Rockefeller Skunk. Yeah. Un solo show, Drunk Soul Brother, el hermano de la mente borracha, del alma borracha. Yeah, there was a Glastonbury secret show. Un show secreto en Glastonbury. Qué lindo tener esa data. And why secret? Why secret show? ¿Por qué un show secreto? Because I love Glastonbury and I love to go there, but I like to play more than one show. But in the smaller shows, if they announce my name, then too many people would come. Yeah. So we do little shows and we keep it secret where I'm going to. I normally Me do gusta. one big show. Pensá que hizo un show para 1 millón de personas en Río, Sí. tuvo shows muy Ahora, no nos populares. olvidemos de traducirlo, lo que dijo es que le encanta Glastonbury, le encantan los shows grandes, pero si anuncia que quiere hacer más de un show, se va a llenar de gente. Por eso elige hacer show más chiquito, pues está buenísimo. ¿Le podemos preguntar cuál fue el show para menos cantidad de personas? Sí, obvio. Do you remember which is your smallest show with small Ronaldo's wedding. amount of people watching you and dancing? The smallest I remember, at Glastonbury, there's Yeah. a stage called the Mini School of Sound. Okay. which How is many like, people? 4. Cuatro personas en personas. Glastonbury en Yeah. la mini escuela del sonido. 4 There's a personas. DJ booth and then a light up dance floor, 4 people and a 4 bouncer. personas. Dice que hay solo 4 personas. Es increíble. ¿Y cómo se elige esa gente? And how do that people get to your show? It's how do you choose that people? It was the first 4 people that walked past. Los 4 primeros primeros orden de llegada. And the other ones? ¿Y los demás? I play a lot. I mean, I love playing small shows. Le gustan los shows chiquitos. Sí. It's a lot more fun for me. I don't have to, because I love, sharing music and entertaining people. ¿Y qué onda los multitudinarios? Porque digo, metió como un palo en Sí. Río. Yo siempre me acuerdo de eso, pero no sé si era un palo. Le gustan los shows chicos porque hay una cosa de compartir y entretener a la gente. And what about the million people? The million people Rio. shows like Rio? What Yeah, it's hard work. hardware es It's trabajo good. duro. It's good, but it's hard work, and you don't take risks. You play, the big tunes. Ah, no Ok, arriesgas. es laburo duro, pero no te arriesgas, no tomas riesgo. Y es verdad, un show más chico por ahí jugás más. Claro. And you have very little relationship with the crowd. Okay. It's just you trying to be big. Whereas in a smaller show, you kind of you look into people's eyes and there's a relationship and there's a conversation. Dice que en los shows grandes no tenés vínculo con la gente. En un show chico vos podés ver la cara de la gente Sí, como una e conversación interactuar con con ellos, ellos. sí. It's the difference between for a big show, the conversation is one person shouting really Yes. loud. En- It's not really a conversation. En un show grande es una persona gritándole a todos los demás. Yo lo vi en Reading en una carpa y fue increíble y notaba eso de la gente que se pone salvaje. I was in the Reading Festival. I watched a show of yours in a tent, and it wasn't a big show, but it was. I don't know if the word is okay, but wild. Everybody, Wild. Oh, yeah. everybody was raving. It's sleep, raving, repeat. It was incredible. That's what we try to do. Yeah, it's easier to do it in a tent. It's easier Yes. to do it in a nightclub. But no, and the idea is to get wild. The idea is for everybody to be free, let off steam, and express their emotions. So I take that as a compliment. Más You lindo. saying Yo wild. le dije que la gente se ponía salvaje, pues lo vi en una carpa y dice que es lo que tratan de hacer. Que Claro, la gente, sí. por eso le gusta tocar en carpas, por eso le gusta. Lugares chicos. Y lo toma como un cumplido. The more chaos, the better I've done my job. Más caos, mejor hizo su trabajo. Y esos shows pequeños, tipo los ballroom, donde la gente está alrededor del DJ y las bandejas, Sí. ¿no le molesta que haya gente como tan cerca de sus equipos? And in that shows, little shows that they are like a ballroom, you are in the middle and all the people are around you. Doesn't it bother you a little that they Is are it comfortable? too close to you? No, I love it. Yeah. Me I encanta, lo love it. ama. Ama. If my job is about communication, it's easiest when everybody is around you.
And that's what I'm there to do. I can sit up home on my own. No, it's all about the more people, the better. Si su trabajo tiene que ver con la comunicación, por eso le gusta que esté toda la gente alrededor y compartir así. Es hermoso tener a Norman aquí, a Fatboy Slim. Yo le quiero preguntar, cuando empezó a tocar el violín, tocó el bajo, es productor, pero empezó a tocar el violín. ¿Qué me puede decir de ese momento ¿por qué tomó esa decisión que lo trajo hasta acá? We know you're a producer. You play the bass. But he wants to know when you started to play in the violin. Why was that? Is it true? Is it true? No. I did play that. I tried to learn the violin for I think about maybe 4 weeks. Lessons. Just try. 4 lessons. But I did share it with the future Prime Minister of England. When he said that, I'd forgotten that I even did the violin. It's like, oh yeah, I did have like 4 lessons. It wasn't pretty. Dice que fueron solo 4 clases de violín y que eso lo compartió con el futuro primer ministro de Inglaterra y que se acordó recién cuando el primer ministro de Inglaterra lo contó. Pero él ni se acordaba. Claro, no fue importante para él, no fue el inicio en la música, nada. It wasn't important for you. No, I'd completely forgotten. It was painful for my parents. Oh, yeah, fue doloroso para sus padres, for their ears. But as I said, one of my schoolmates who had the lessons with me remembered, and he's now going to be the next Prime Minister of England. He brought it up. Dice que uno de sus compañeros de colegio que tomó las clases con él es el primer ministro de Inglaterra. Are you talking about Rishi Sunak? No, Keir Starmer. Is the next Prime Minister. The next one. El próximo. Compañero del colegio. Impresionante. And you still in touch with him? ¿Estás en contacto todavía con? Well, he got in touch. He got back in touch. Yeah. Okay. No, we're back in touch, but no, we hadn't spoken for like 20 years. Okay. How our lives have changed. Sí, no hablaron en los últimos 20 años, cómo cambió. Pero fácilmente se vuelven a encontrar. Yo le quiero preguntar por el disco con David Byrne y el musical en Broadway. I wanted to ask you about the musical in Broadway you composed with David Byrne, and how was it to work like this? Is it different? ¿Cómo era trabajar así? It was lovely. I love David Byrne, yeah. and when when you get a phone call from David Byrne, he says, "Do you want?" I just said yes. I didn't read, I didn't listen to what he wanted me to do. But yeah, Primero dice que sí, después averigua que es. Claro. It was David's vision. I just helped on writing the music. But it was a music about the life of Imelda Marcos. Yeah. Stop there. So I Imelda Marcos. Dice que lo ama a David Byrne y que cuando David Byrne lo llamó dijo, sí, obvio, sin pensarlo. Después se puso a averiguar y que lo que él hizo es acompañar la visión de David Byrne en un musical que es sobre la vida de Imelda Marcos, la que era la primera dama en Filipinas. You can continue if you want. I knew nothing about Broadway musicals. I knew nothing about the life of Imelda Marcos. No sé nada de musicales, no sé nada de Imelda Marcos. I just wanted to work with David Byrne. Solo quería trabajar con David Byrne. And how was it? It was great. It was great. And we actually wrote it. Fue genial. We wrote it like 15 years ago. And he always thought it would be on Broadway, but because it's David Byrne, it's slightly weird. It's like, es un not poco raro. Sí, él lo hicieron hace 15 años, pero David Byrne siempre supo, quiso que esté ahí porque él sabía. Claro. Porque es David Byrne, o sea que iba a suceder. So it ran off Broadway in New York, and it ran in London, and it ran in Seattle and Melbourne, and so it's been around. But it finally last year, it got onto Broadway, which wasn't on my bucket list. Estaba primero Off Broadway, Londres, Seattle, Melbourne, y después llegó a Broadway, pero no estaba en su lista de deseos. Él no es que lo tenía como un objetivo. Hablando de lista de deseos, si armó su carrera pensando quiero hacer esto, si la armó ¿qué es lo que falta? Y si no la armó así, si cree que tuvo mucha suerte. Speaking about bucket lists, when you thought about your career, when you were a young musician, you set up goals of people you wanted to work with, and it was like that. I just wanted to make music and make people smile. There was no, and I've done my only real career. Solo quería hacer música y que la gente ría, que la gente sonría. The only real goal was there was a TV show called Top of the Pops. Yes, I grew up of the Pops. And so I thought, if I can get on Top of the Pops, that's it.
dream fulfilled. Él quería llegar a Top of the Pops. Llegó. You got to Top of the Pops like Fatboy or Freak Power or House Martins? No, Freak House Martins. House Martins. House Martins. And that was it. It was like, okay, anything from now is a Llegó con bonus. House Martins y con eso ya estaba hecho. Sobre conocer ídolos, el caso de David Byrne o estos que él miraba en Top of the Pops, quiero saber si siempre le gustó conocerlos o les daba como cierto respeto, miedo. About meeting your idols, your musical idols, that's something you like to, or you had kind of distance and respect, like, I don't know if to meet them because I have to hang out the poster. I have to say that nearly all the idols that I've met have been fabulous. I mean, when the first day that we did Top of the Pops, Paul McCartney was in the dressing room. La primera vez que fue estaba Paul McCartney. Dice que todos fueron fabulosos los ídolos con los que se juntó, y ahora está contando que la primera vez que va a Top of the Pops estaba Paul McCartney. And he was like, oh yeah, come and have a, you know, it's like we're in the gang now, you know. But no, most people who are really big stars, they're normally really lovely people. That's how they got to be big stars. So I've been lucky enough to work with Bootsy Collins, with David Byrne, Bootsy Collins, with Iggy Pop. Like all my heroes, I've kind of got to work with. The only one that went wrong was David Bowie. Nombró todos los Brighton, Port Authority. Escuchá esta, porque acaba de tirar una que es mortal. No la escuché. I'm going to translate what you said. Okay. And dice que siempre estuvo muy bien con todos los ídolos, siempre fue increíble. Trabajó con Iggy Pop, trabajó con Bootsy Collins. De hecho, cuando estuvo con Paul McCartney, les dijo, vengan, y todos estaban como, ahora estamos en la banda. Y la única vez que salió mal fue con David Bowie. No. So, What happened with David Bowie? The White Duke. Yeah, well, David Bowie was lovely. I was a bit drunk. Ay, no. It's such a relief. And Dice que Bowie era adorable, pero él estaba borracho. And I was so nervous, and I just kind of went, can I asked him for a cigarette, and he gave me a cigarette, and I said thanks. And then I went, I'm Fatboy Slim, by the way, and he just went, yeah, I know. And then carried on talking to someone else. No, el momento más vergüenza ajena total. Dice que estaba borracho, pero que lo admiraba mucho. Se le acerca, le pide un cigarrillo a Bowie. Bowie se lo da y le dice, soy Fatboy Slim. Y Bowie le dice, ya lo sé. Y se pone a hablar con otra persona. I felt like this big. Se sintió así de grande. ¿Cuántas veces repitió en su cabeza esa escena y la mejoró? How many times you repeated that scene in your head and improved it and trying to get it better? Yeah. Many. un montón. Es espectacular. Bueno, que nos cuenten los shows que va a hacer en Buenos Aires, porque está en Argentina, los shows que va a hacer un poco para que la gente no se lo puede perder. We know you're going to play here in Argentina. Can you tell us anything about the shows you're going to play? In Mar del Plata? I'm going to play some shows in Rosario, Mar del Plata, Córdoba, and Pinamar. Bueno. Entendieron, ¿no? Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Pinamar. Excelente. And we're all going to get together and there'll be chaos. Yeah. There'll be chaos, there'll be connection, there'll be people losing themselves. And it's all just about bringing people together. It's you know, this is what I do. Es juntar a la gente, que haya caos, estamos que haya conectados. Y aparte todos es la playa. Bueno, Córdoba, Rosario tiene una playa Playita, también. sí. ¿Querés preguntar? No, quería vincularlo con, hablando de playa, con la cafetería que tiene, creo que se llama The Beach. Big Beach Café, que entiendo que fue que la atendió él. Que la atendió él durante la pandemia. ¿Es en Brighton o no? She wanted to know about your coffee shop. You were there, like I don't know how to say mozo. Working. You're working there. The waiter. Yes. Yeah, waiter. You were the waiter there. Yeah. During lockdown. During lockdown, I couldn't DJ. And I was going a little crazy at home. So we could serve takeaway during the lockdown. Yes. Just through a little hatch. And so that was the only thing that stayed open in the, you know, none of the shops were open, none of the schools were open. So yeah, I served coffee for 7 months. Estaba todo cerrado en la pandemia, cuando no se podía salir a ningún lado, y se puso una cafetería, una ventanita, y durante 7 meses él servía café, takeaway, iba la gente y se la llevaba. Yo estoy para una locura, para comentarle algo que pasa acá también. Dale, contale. Lo de Wos, le contamos sí, eso. Sí. Last time we spoke to you, you were in Brighton, you were in your home, and we made you listen to a song that sampled Praise You here in Argentina. It was recently released, that song, and it made
that song made a road that was very big. La canción, en ese momento, lo que te estoy diciendo, me olvidé de decirlo en español, es que le hicimos escuchar un tema de Wos que se Niño gordo flaco. Recién había salido. And he's here tonight. No, we have the video. The video. Ponele el audio. Live. Listen. Ese es Wos. In a full The stadium. artist is Wos. And the producer is Evlay. Evlay and Wos. Live in a stadium. ¿Podemos ponerle volumen? In a stadium. Pero arranquémoslo de vuelta. Look at the people. No está en sincro. No, este es el tema grabado. Este es el tema grabado. No se puede poner el audio de YouTube. No se puede poner el audio de YouTube. Ok, Bueno. it's not the sound of YouTube, but it's a full stadium. Now it's a big Sounds hit. great. A full stadium jumping. Well, thank you for giving me the tip off so Yeah. early. So you're a big part of a big hit in Argentina. Sos una gran parte en un gran éxito en Argentina. Fabulous. And we have the record for you. Excellent. Thank you very much. Yes. So the guy who produced It's not a the pizza. record, What are the lyrics about? they are good lyrics. They are Good. They are good. Don't worry about Complex. Not bad. No, but don't worry about that. No. It's okay. They are nice people. It's okay. And this is a present that sent you the producer of the record. His name is Evlay. Not a He's pizza. also the Thank you very guitar much. player. And he sent you the record because he's a big fan of you. He's touring now by the south of our country, T-shirt by the as well. Patagonia. Thank you very much. So he sent Thank you you. this. Thank you, camera one. Es el regalo que le manda Evlay, que está de gira ahora y no puede venir, pero Un es muy lujo fan. tener a Fatboy Slim acá. Quiero saber cuánto le gusta el fútbol. Football? Do you like Yes. football? I do like, yes. A very big fan. I'm of a very Brighton. big fan, yeah. ¿Tiene una parte del Brighton? Do Always. you own a little part of Brighton? I own a very small piece, yes. 12. Like 12%? No, it was 12%, it's like now 2%. 2% del Brighton. 2%. ¿Y qué le permite tener el 2%? Te hace parte, pero ¿qué puede hacer? What can you do in Brighton owning only 2%? Can you Vote for something, Take a choose decision, players. vote. Not really, algo? no. I get Nothing. 4 season tickets and a parking space. le dan entradas y un lugar para estacionar? You hear about Barco, I Valentín do, Barco. I know. Yes, we're very excited about Valentin Barco. Yeah. Valentín Barco, sí, lo Sabe, tiene. And Acaban de comprar. thank you, Bocca, for that. For Yeah. Alexis McAllister first. And well, he's moved on to Liverpool now. Yes, I know. But we've got Buonanotte as well plays for us. Tiene a Buonanotte From también. Rosario. Sí. No, Un bueno, fenómeno, es el Rosario, jugador Rosario. joven más caro de Rosario, Sí, claro, sí, es un y- crack Facu Bonanote. Le agradeció a Boca también por Barco, por Alexis McAllister. Barco. Do you miss him, Alexis McAllister? Yeah, of course. We loved him. We loved him so much. Lo extraña, lo ama un montón. Se impone preguntarle por el Mundial, cómo vivió el triunfo de Argentina y de Alexis McAllister, que ya era querido. Did you see the World Cup? course. How did you live the World Cup? Because Argentina was champion. Le voy a agregar algo más. Pero Inglaterra tenía un gran equipo también. But England had a great team also. Very good team. Yeah, not as good as Argentina. No basically. tan bueno como el nuestro. No, it was a great World Cup. It was really exciting because McAllister was still playing for us at that point. Yes. And Brighton are, generally a small team. We've never had a World Cup winner before. And Es la verdad. for us, it really was. Le dieron un very premio por ser el primer jugador del Brighton campeón Sí. del mundo. Dice que fue muy excitante porque todavía jugaba en Brighton, Alexis McAllister, y que ellos, como son una ciudad muy chiquita, nunca habían tenido un campeón del mundo. Entonces eso Impresionante. hizo que sea más excitante todavía. Eso es espectacular. Tenemos 1000 cosas. No, Sí, y a ver, para sí, seguir. maestra, ¿Quieren que seguir? nombramos a Valentín Barco. Sí. Era todo. Fatboy tiene jueves 18 en Rosario, viernes 19 en Córdoba, sábado 20 en Mar del Plata y el miércoles 24 en Pinamar. Quiero preguntarle qué tan planificado tiene el 2024, ¿hasta cuándo? He wants to know how planned is your 2024? How is your schedule? Do you know until what month? At the moment, we worked up till about September. Hasta septiembre ya tiene todo cerrado. So we're just planning next autumn. And So how many countries? Está bien, hasta que termine el verano de ellos. Sí. I'll have to count. Last year I did 108 shows. Wow. El año pasado hizo 108 shows. Está recién planeando el otoño de ellos, nuestra primavera. No sé si tendrá vacaciones. Do you have holidays? Do you rest? And where? No, I have a holiday in Ibiza.
Okay, and so then fue a during my Ibiza. holiday, I played 6 shows. You in Ibiza, dice que se fue a vacaciones a Ibiza y lo llevaron, hizo 6 shows. Está bien. You can't rest in Tiene que Ibiza. redituar, tiene que redituar. Obvio. ¿Y la hija? ¿Y Eso la hija es tiene verdad. muchas fechas? Fatboy Slim. Yeah, Yes. what about your daughter, who is a DJ? We met her last time. Oh, of course, we yes, spoke she with was- you. she was on With the your tele- computer. Is she playing? No, not so much. No, she's got exams at school, and Okay. no, I mean that was it was another lockdown thing. Yes. It's like we were bored, and Sí. it was a city thing that we did. But no, I mean she's still, she was only 10 when she did that, and She's very. she doesn't really, she's just turned 14 now, but she wants to be a child rather than a DJ. Ok, no, todavía no, tiene recién 14 años. Chica. Todavía, quizás más adelante puede ser, pero todavía es chica. Me gustaría preguntarle si escucha sus discos viejos, sus discos antiguos. Do you listen I to... like your questions, man. Ah, You've got the best questions. Vamos. do you listen to your old records? No, never. 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 Why? ¿Por qué? It's just difficult. It's weird because you sort of listen to it and you think, I should have done that better, And Okay. I can't enjoy the magic of music is that kind of the intrigue of not knowing how it came to be, but my tunes, I know how it was done. There's no magic. It's like a magician. Yes. When you see the tricks, but if you know how it's done, it's not magic anymore. Dice que no escucha los discos viejos, primero porque un montón de cosas diría como, bueno, lo podría haber cambiado, pero también la magia de la música muchas veces es no saber cómo se hizo. Y con los discos él sabe cómo se hizo todo, pues son sus discos. Entonces eso le saca el atractivo. Sí, pierde la a magia. escucharlo, Pierde la magia. A escucharlo. ¿Y? No, tengo. Sí, Ahora no. que está a la altura, tiene que patear al arco. I know how the trick's done. Claro. Es el truco, Sabe te cómo muestra el hacer truco. los Sí, trucos, sí. se hace un truquito. Muchas veces dijo que había tenido una vida como muy agitada. La pregunta es, quienes tuvieron la vida muy agitada, a veces creen que ya están viviendo como de chapa. Quiero saber eso, no sé cómo vas a traducir chapa. Vamos, sí. You said several times that you had a kind of a wild life when you were young, and most of the people that had wild lives feel like they are living now like it's a gift, like it's or someone extra lent life. him an extra life. Yeah. Do you feel like that? Yeah, kind of. I mean, there's a part of the wildlife that I still live by DJing. Yes. Because, like I said, I try and make chaos, and I look at other people living the life that I used to lead. Yes. And I'm kind of like the conductor. I'm like, orchestrating their wildlife. So I still feel like there's a bit of wildness in me, but it's just it's a natural one rather than a chemical or other things. Dice que un poco lo siente así porque cuando toca, hay un montón de gente que está viviendo esa vida, entonces hace que él sienta que vive también esa vida, porque hoy de alguna manera ahora está en el lugar como del director de orquesta. Sí, dirigiendo la orquesta de Los Salvajes. Claro, y de alguna manera lo siente, de una manera natural o química, pero lo siente así. ¿Y qué te rescató de esa vida salvaje? ¿Lo de los hijos, la conciencia, el trabajo? What, I don't know if saved you is the word, but what took you away from that wild life? My family. Familia. It was yeah. The kids. I had children and a wife who wouldn't stay with me if I carried on living that life. Dice que tenía, esposa e hijos que no se iban a quedar con él si él seguía teniendo esa vida. Está bien. Estoy está bien. intrigada de Y acá preguntarle estamos, si hubo varios. después de los como diciendo, 60. varias instancias de hasta acá. Sí, le pusieron un punto límite, There were any a yellow card. yellow card, Double ultimatums? yellow card, maybe. Red one. It was yellow more than red. Más tarjetas amarillas. It wasn't a demand, but it was like, come on, you've got to stop. It was yeah. Hubo muchas amarillas, muchos, como diría Marcos, tenés que parar. Tenés que parar. Un poco, tenés que parar un Le poco. preguntamos la otra vez cuánta música escuchaba y nos sorprendimos la cantidad de música que recibe. ¿Qué está escuchando? ¿Se puede preguntar o es de la catarata que recibe algo de eso? Last time you spoke to us, we asked you about the music you listen to, and you told us you receive a lot of music everybody. Every day, So yeah. you're every day listening to music. What are you listening to now? Any artist that you like, or No, the music that I listen to all day is like my job. yes. And it's got the end result is it will hopefully be in my show and how it can work. So I listen to it professionally,
And like I was saying about the magic, I like the magic. So the music that I find magic in is like old, like the Beatles, and old blues records and old reggae records. So I like, for pleasure, I listen to old stuff. Because the new stuff is work. Sí, lo cual muestra que si tu trabajo es la música, bueno, traducir. Ahora, lo que dijo es que toda esa música que le mandan y que él la escucha es por laburo. Claro. Y él lo que busca es la magia. Y la magia hoy la está encontrando en discos viejos. La encuentra en los Beatles, la encuentra en discos de blues, en discos de reggae. Pero lo otro es 100% trabajo. Me hace acordar a Hernán Cataño, que escucha 5 horas de música por día, pero está laburando. No es que está en el auto o mirando el mar escuchando música, es un trabajo. It comes to Hernán Cataño, you know? Hernán Cataño is a DJ, it's an Argentinian DJ. Hernán Cataño is a DJ from Argentina. He's the most successful DJ from Argentina. He tours around the world and he has the same, I don't know if problem, issue like you. He listens a lot. It's not a problem. It's like, you have your work life. It's your work. And your home life. And when I've listened to electronic music all day, I don't want to listen to it for pleasure in the evening. O sea, no es un problema, pero bueno, si la escucha todo el día la música electrónica, cuando llega más o menos el atardecer, quiere escuchar otra música. Le preguntaba mucho por Opa. Hola. A ver, agárrate el- No, se murió. Le preguntaba mucho por escuchar, le quiero preguntar por el baile, si se considera un buen bailarín, qué tipo de música baila en el caso de bailarla, porque pienso en Praise You y en la Torrens Community y ese baile y ese mundo. He's remembering Praise You and the video clip with the Torrens Community. Torrens Community Group. And are you a good dancer? Do you dance? I probably could have held my own in the Torrance Community Dance Group. Él dice que ahí podría, en ese videoclip podría haber estado. Eran todos That's freaks. your level. Yeah, That's that's your- my level. Es Loquísimo. espectacular. ¿Baila en fiestas? ¿Baila algo? Le pregunta Juan si baila en fiestas. Do you dance when you go to a party? No, like fight. Yes, not like DJ. No as Fatboy. Not so much. Not so much. Not since I stopped drinking. Okay, no desde que dejó de tomar, Estaba pensando en los videoclips, en Weapon of Choice. Weapon of Choice, bueno, obviamente Praise You, hizo un montón de videoclips que fueron increíbles. ¿Qué le viene a la cabeza? Le quiero preguntar. Si estuvo en la grabación. Sí, bueno, I was thinking about your video clips, the mythical ones, like Praise You, like Weapon of Choice. When people ask you about that video clips, what's the first thing that comes to your mind? Because they are like mythical video clips. Mainly what I think is thank you, Spike Jones. Gracias, Spike Jones. It's a genius. Because those two that you mentioned, they were both Yes. Spike Yes. Jones, and it was so much fun working with him. But what he did to my career, if you think, we were talking earlier about how music is sold. Yes. And MTV in those days was like just, they could make you or break you. And those videos on MTV just made the career and made, probably the reason I'm here today. So, what I think is thank you, Spike Jones, you are a genius. Dice, lo primero que piensa es, gracias Spike Jones por lo que hiciste por mi carrera, porque era una época que MTV estaba muy, muy fuerte y cualquier cosa que pusieras ahí, si estaba buena, iba a despegar tu carrera. De hecho, él dice que un poco también por eso está acá. Ayudó. Por eso siempre es gracias. Necesito saber quién le propuso a quién. Christopher Walken bailando. Digo, ¿se le ocurrió a Spike Jones? He wants to know who was the idea of Christopher Walken Christopher dancing. Walken dancing. It was kind of both. Christopher Walken was having dinner with Spike, and he was dropping lots of hints that he trained as a dancer before he was an actor. Okay. And he said, "Oh, I'd love to get my dancing on film while I'm still young enough to do it." So Spike went, "Hold on a sec." Went out in the car park and rung me. Went, "Norman, Christopher Walken really wants to dance in a video. Should we get him for the next video?" I was like, "Yes." So it was both of their ideas. Increíble. Estaban comiendo aparte. Dice que está comiendo Spike Jones con Christopher Walken. Christopher Walken le dice, le empieza a mostrar unos pasos de baile y le dice, a mí me encanta bailar porque estudié baile, me gustaría, antes de ponerme viejo para hacerlo, poder estar en algún film, en alguna película quería bailar. Y Spike Jones le dice, un segundito, y se va al estacionamiento, lo llama a Fatboy y le dice, tengo la idea, y él obviamente dijo que sí. ¿Querés? Sí, fin. Fin de la idea. Excellent. Great idea. En estado de gracia total, parece, o sea, la edad, la situación en la que está y demás. La pregunta es, ¿qué le falta hacer? Pero puede ser, no me refiero a grandes cosas, puede ser o conocer una ciudad o puede ser que le salga a hacer bien un plato que no le sale o dejar de tenerle miedo a algo. She wants to know, she says you're in a total state of grace. So what's left for you to do?
like make a good dish, cook a good dish, or new Visit a new city. Anything besides the music, or maybe in the music, but having achieved all you achieved, all the things you achieved. I don't know really. Again, good question. No, I think just growing old gracefully. Mm-hmm. You know, I'm aware that, you know, I turned 60 this year, and now I'm still kind of getting away with it. It's the idea of a longer term strategy to, you know, enjoy it. Rather than, I don't think there's any more mountaintops. Ok. Primero dijo, de nuevo, buena pregunta. Y después dice... Porque la tuvo que pensar. Porque, sí. A ver, y la empezó a elaborar en el momento. Dice que no lo tiene tan claro, pero sí lo que le viene en la cabeza es envejecer con gracia, porque es algo que lo viene pensando bastante, porque cumplió 60 años ahora. Entonces es algo con lo que se está manejando, pero tiene más que ver con eso. Y cortita con eso, ¿qué significa para él quizás envejecer con gracia? ¿Qué sí, que no? ¿Qué no haría y qué sí? What means to you like age gracefully? What is a yes and what is no? I don't know. That's what I've got to find out. Ok, no sabe, lo tiene que averiguar todavía. Ese es el desafío, averiguar eso. El sábado se presenta en Mar del Plata en la estancia Moringa, entre los shows chicos que hace, y seguramente estará descalzo como está ahora. ¿Está descalzo? ¿Ya se descalzó? Sí, apenas llegó. Sí, you're barefoot. He noted that you're barefoot. Sí, es lo que dijo, que es el paso que tiene que dar para convertirse en Fatboy desde Norman y el vuelo en avión. Y preguntarle sobre eso, como, ¿qué tiene la playa que no tiene la discoteca? O sea, o cómo prepara el set pensando en playa. Arena. Sí. What is that in the beach that the disco doesn't have? And how do you prepare a show for the beach? There's magic in the wind. Okay, hay magia en el viento. Yeah, there's romance and magic in the wind. Hay romance. And in the club? Magia. And in the club? In the No, club? it's foul, sweaty air. You know? Yeah. Está todo transpirado, está todo bailando, No hay aire, descontrolado. No, I don't know. No, it's just I think there's more freedom. Más You know, libertad. there's no roof. There's just the stars, and then there's the waves, and Yeah. I don't know. No hay techo, están las estrellas, están las olas, hay más libertad. Es espectacular. Do you play, toca instrumentos en su casa? Do you play instruments in your house? Just to chill? Do you took the bass? Take the bass? Do you take Occasionally, the yeah. Occasionally, when friends of mine get married, we have like there's a group of us that make a band, and I'm like kind of the bass player. ¿Son amigos músicos o amigos de...? Cuando algún amigo se casa, él se junta con amigos y tocan, y él es el bajista. And are your friends famous musicians? And Not all famous. No, they're all musicians or ex-musicians. Mark Ralph, the guitarist, he's quite a famous producer in England. He's a really hot producer. And what do you play? ¿Qué canciones tocan? What songs? We play. We played. Last time we did it, we played Islands in the Stream, Teenage Kicks, Long Haired Lover from Liverpool by Little Jimmy Osmond, and Our Lips Are Sealed by the Go-Go's with the Fun Boy 3. Oh, you play like classics. Tocas Yeah. Todos Covers. clásicos, Covers. Covers y No temas clásicos. propios. Like a wedding band. Como una banda de casamiento. Pero pará, puso música en el casamiento de Ronaldo. ¿De qué Ronaldo? Que me mareo. You played in the Ronaldo's wedding. Which Ronaldo? Which Brazilian Ronaldo. Fenómeno. Ronaldo real- Nazario. Ronaldinho de Brasil, en el brasilero, 10. Pero Ronaldinho no, Ronaldo. Sí, No, Ronaldo Nazario. Brazilian, not Portuguese. Yeah. Yeah. And how was it? ¿Cómo estuvo? It was really funny. it was like every wedding. Everybody starts very smart and behaving themselves, and by the end, everybody's really drunk and they have their ties tied down their heads, doing stupid things, like any wedding. Sí, estuvo divertido, pero fue como cualquier casamiento. Todos al principio llegan de traje y después terminan todos borrachos con la corbata en la cabeza. Sí, todo lo mismo. But I got a very delicious kiss from Ronaldo and his wife. No. Le dieron un muy lindo beso Ronaldo y su esposa. In your mouth? In the mouth, yeah. En la boca lo besaron. Like a surprise? Like they came and kissed you by surprise? Well, we were all really drunk.
Ya estaba todo borracho. What you do at weddings when you're drunk? Es una boda. Digo, Estaba ahí medio borracho, llegó Ronaldo borracho con su mujer, ¡tuc! Le dieron un beso de sorpresa, como en cualquier boda. Es Fatboy Slim que está con No, nosotros. es un honor, es un una placer locura. enorme tener a Norman Cook tocando en Argentina, encima que siga viniendo. Disfruta mucho, por eso viene, es un placer tenerlo acá. Le quiero preguntar si oyó hablar de Bizarrap. Have you ever heard of Bizarrap? An artist from Argentina which He's a producer. He's a producer. Recién anunciado en Coachella de este año. He's going to play in Coachella. He played with Shakira. He made sessions. It's a dance record. Not yet. Not yet. No todavía, Not yet. todavía no lo pero- conoce. And we are looking at your feet in the Tibet there. Ahí están los pies de Live Fatboy Slim. foot cam. La cámara de foot los cam. pies. Y lo que pasa con la música latina está bueno. No sé, se me ocurre preguntarle. And the boom of the Latin music in the world. Do you listen to anything of that? Do you care? Do you like it? Yeah, I've always liked Latin music. I mean, are you talking about kind of like within sort of EDM and electronic? Electronic, but also trap, reggaeton. Yes. Don't listen to trap or reggaeton. Okay, no escucha ni trap ni reggaeton. No, it's not my beat, not my tempo. Ok, no es su beat, no es su tempo. Not quite. No le interesa. Estoy intentando meter una fuera de programa, fuera de Sí. escala total. Tocó en todos lados. ¿Tocaría en Malvinas? Por preguntar, dijo que no era un inglés orgulloso. Okay, you played in everywhere. Would you play in Malvinas Islands? The Falklands. I would. Well, Ah, I don't want to be contentious. No, porque escuché que no era un británico orgulloso como del poder imperial, si se quiere. Because he asked you that because he listened that you weren't like a proud English. No, I'd be more likely to play to celebrate the return of the Malvinas to you. No, I mean, I would play anywhere. That would be an interesting place to play, but politically, I'm not sure where. No. I would stand. Dice que le encantaría tocar cuando nos devuelvan las Malvinas. Eso es excelente. Dice Muy que bueno. Sería un lugar interesante para tocar, pero políticamente complicado, hoy por hoy. Está respondido. Muy cotidiana. Cuando nos devuelvan las Malvinas toca Fatboy Slim, compro. Igual, excelente. Cierro. Si canta en su casa. Ok, ¿qué tipo en la ducha por él? Claro, Okay. sí. She wants to know if you sing in your house like in the shower. I do, yeah, badly. Mal, lo hace pero mal. Your hit, which is your Oh, ¿Cuál es el hit? I'm very. Tiene hit. At the moment, it's the Carpenters. Ok, está cantando canciones de los Me gustaría que Carpenters hiciera ahora. ahora un The other day, pedacito. my daughter caught me singing "Calling Occupants of Interplanetary Craft." Ok. Badly. Ok, dice que lo hace mal. ¿Querés que le pregunte Sí, eso? sí. Eh, Si se anima, si nos regala. She wants to know if you can, I don't know, you can sing a little of Carpenters. Absolutely not. ¿Te lo traduzco? Sorry. Lo pimponeamos mucho, pero hace un rato mencionó a Iggy Pop. ¿Qué onda Iggy Pop? Ok. You talk about Iggy Pop, you played with him. What about him? Because he's an idol. Everybody In wants to Argentina, know him. yeah. He's an idol in Argentina also, but how is he? Because Iggy Pop. Oh, Iggy Pop. I thought you said hip hop. Sorry. No, Iggy Pop. Oh, he's a lovely man. He's a really, really wonderful man. He does a radio show in England. Yes. A weekly Beautiful. radio show. It's really Yes. good. No, he's a lovely man. He kissed me on the lips as well. I think. Pero También lo lo besan besó. todo. This is the way to my Everyone heart. I kisses. think. He has a parrot. He has a parrot, yeah. Yeah. And his parrot has its own Instagram account. Hey, Sí, we followed Ah, the parrot. Pará, un segundo. Dice que Iggy Pop es un chabón recopado, que lo besó en los labios, debe ser la manera de llegar a su corazón. Entonces Juan le mencionó el loro que tiene Iggy Pop, tiene un loro blanco, y dice que sí, que tiene Tiene Su Instagram, Instagram. el loro y lo seguimos. Y lo seguimos en Instagram. In my studio, there's a little shrine, which is Iggy Pop's glass of red wine that he was. Okay. The last time he was in the studio, he left like a third of a cup And of it's still glass, there. and it's still there on the shelf. En el estudio tiene como un pequeño santuario con una copa de vino que dejó Iggy Con el Pop. culito del vino Con de el la culito de vino de la Excelente. Y última. está bueno, es un buen recuerdo. It's like the Buen blood of recuerdo Christ. grabado. Blood of Yeah, Christ, the but blood from, of Iggy, from yeah. punk rock. Yeah. La sangre de Cristo del punk rock. ¿Qué recuerdo te viene de Argentina? Digo, vino muchas veces. ¿Hay alguna en especial? ¿La primera, la última, esta? Do you have any memories of playing in Argentina? Because you came here lots First time? Yeah, The last I don't time? play here enough. I don't play. For years, Brazil
kind of wooed me, and there was good business in Brazil. Every time I play in Argentina, I'm always amazed by the crowds, the chaos and the chaos and the love, especially Córdoba. Especialmente en Córdoba. Bien. Córdoba es There's una one plaza. party called Estación in Córdoba, and I played it 20 years ago. And I remembered it, and 2 years ago when I was back, I played it again, and it's just as wild. Dice que no tocó lo suficiente en Argentina. Brasil era un más buen Brasil, negocio, iban mucho ahí. Pero lo que pasa con Argentina es que es caos, es salvaje, especialmente Córdoba. Sobre todo recuerdo un show que hizo hace 20 años en La Estación. Hace 20 años se lo acuerdo. Sí. The most beautiful, loved chaos. El mejor y el más lindo caos de amor que hubo ahí. Es el más lindo de Argentina. ¿Hay un show que es el más lindo que recuerde de él? Is ¿De there toda any- su historia? Is there any show in the world that you can think of as the most beautiful show you ever played in your history? The your perfect life? show. No, I don't think a perfect show doesn't exist. No. I mean, the shows on Brighton Beach, on my hometown, they came close, but there was difficulties and problems and too many people. Eso está Maybe grabado. the first one on Brighton Beach, the first time I played, which was about 40,000 people, and there was no problems. Ok, I'm Córdoba. going to stop there. And dice, no existe el show perfecto, pero sí, probablemente los shows que dio en Brighton sean especiales y tengan algo, sobre todo el primero que dio en Brighton, con sus What have I got fallas. on my head? That's Córdoba. That's Córdoba. Your show in Córdoba. That's Córdoba. 20 years I ago. repeat my helmet. question. What have I got on my head? Helmet. ¿Qué tiene en la cabeza? Se está motorcycle. preguntando. Dice que Yo no veo nada. Se que- pregunta- Tiene un casco de Para mí moto. tiene un casco de Sí, moto. casco de moto. yo no llego a ver. A motorcycle. I can see. Helmet. Helmet. Of course. And there's the chaos. That's Córdoba. It was Tom Starr's helmet, right? Okay. Ok, tiene un casco, tiene un casco. Tiene un casco. Los Stormtrooper. No, bueno, le pusimos un pedacito del show de hace 20 años en Córdoba y se sorprendió. Se sorprendió, el show más salvaje de Argentina. Y vuelve ahora a Córdoba, Rosario, Mar del Plata, obviamente. Yo me imagino si Y estoy en acá. Córdoba ahora me vuelvo loco Y- con todo esto. Que te diga eso. Sí, que solo haber mencionado al cordobés lo va a poner el doble de loco. Este viernes 19 en Córdoba, en la estación. People in Córdoba listening Oh. to this, people in Córdoba listening to this are going to get nuts because Good, if you good, said good, se good. van a volver locos. And Excelente. I'll see you on Friday. Friday, Nos vemos el Friday, viernes, viernes, nos vemos el viernes. viernes con Córdoba. Estamos para ir para Córdoba, ¿no? Espectacular. Tenemos que ir todos para Córdoba. Bueno, genial. Lo vamos a soltar. Y ¿no? yo- Ya vemos Carucha por ahí. Sí, lo soltamos. Bueno, un placer. A pleasure, an honor. Well, thank you. Thank you. It's lovely to be after seeing you on the TV. It's lovely this is a bit like being on Top of the Pops. You know, you've watched it and now you're here. Oh, dice So que thank you para- very much for Thank having you. me. Thank you very much. Dice que fue adorable estar acá, vernos, no a través de la pantalla, fue como estar en Top of the Pops. La próxima en la terraza, toca en la terraza. The next one, we're going to do it in the rooftop and you play. That's it, that's it. Next up for year. it. La próxima toca. Brighton Port Authority ponemos con Joker o qué? ¿O vas a poner la apertura? ¿La apertura? Vamos. Ah, Vamos con canción, Fatboy, vamos con canción. We forgot Brighton Port Authority, didn't we? Yes. Yes. No. Here. You remember, it's the Joker. Fatboy Slim en el estudio. Esto es Todo Pasa, amigos. Bienvenidos.